Y vamos a analizar el impacto de esta situación sobre el mercado. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con nuestro invitado José Suárez Lledó, asesor del Fondo Global Gradient. Bienvenido, José. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues lo primero de todo, sentimiento de mercado pendientes de esa situación geopolítica que permanece revuelta y que mantiene un poco en tensión a los inversores. Estamos viendo cómo Europa cotiza con más tranquilidad que Estados Unidos estos días. Sí, bueno, es parte de las tendencias que vemos recientemente, ¿no? Pues la llegada al poder de Trump, pues eso, ha añadido varios elementos, ¿no?, de novedad. Todas las nuevas administraciones tienen su novedad, pero bueno, en este caso, pues Trump ha añadido con su política exterior en general varios elementos, ¿no? Tienes la política arancelaria, tienes la relación con Europa y ahora las negociaciones de paz en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que va a condicionar la evolución. Veníamos en 2023 y 2024 de un mercado muy concentrado, como sabéis, bueno, con buena parte de los flujos de capital yendo a Estados Unidos, renta variable y sobre todo Estados Unidos y sobre todo dentro de Estados Unidos pues las grandes o mega grandes empresas, ¿no? Y esto ya a final de 2024 y en este inicio de 2025 vemos que ese mercado tan concentrado empieza a desconcentrarse, vemos un poco más de amplitud en el mercado, quizá en parte generada por esta incertidumbre, ¿no? Que los inversores buscan alternativas al mercado americano de renta variable. Y entonces estamos viendo dentro de renta variable dinero yendo a sector financiero, a energía, a comunicaciones, ¿no? Que son los sectores que lo están haciendo mejor este inicio de año, muy por encima del tecnológico, que era el que dominaba hasta estos años. Pero más allá de Estados Unidos también. Estamos viendo flujos yendo a Europa, que es el gran ganador este inicio de año, ¿no? Más del 10% de revalorización. Y también fuera de Europa, pues eso, materias primas, oro, plata, ya sabéis, ¿no? Grandes también tendencias muy fuertes y China, que está repuntando también recientemente. O sea que, bueno, veremos cómo se resuelve las negociaciones de paz y lo que esto supone, pero en el ínterim probablemente estas tendencias se seguirán manteniendo. Esos cambios de tendencia con la tecnología que está sufriendo un poco precisamente a causa de China, entre otras cosas. Sí, bueno, en el fondo la perturbación, digamos, que introdujo DeepSeek va a ser algo que, bueno, ha introducido ciertas dudas sobre la eficiencia de la producción de la inteligencia artificial, pero en el fondo yo creo que esto se ha ido asentando en los últimos días y yo creo que la tendencia de fondo, que es la que debería ganar el protagonismo, es la capacidad de inteligencia artificial para aumentar la productividad de las economías. Y esto es lo que veremos cómo termina dominando. Quiero preguntarte también por asuntos relacionados con la macro de Estados Unidos. Mañana tenemos actas de la Reserva Federal. En principio, bueno, pues ratificarán lo que ya quedó claro en la última reunión del Comité de Mercado Abierto, que ahora mismo la Fed opta por el esperar y ver, diciendo que el mercado laboral se encuentra en una situación estable y que la inflación, bueno, va hacia su camino, aunque todavía no llega. Y sobre todo entiendo que esperar y ver a las políticas de Donald Trump, aunque eso no lo ponga en las actas. Exactamente, pero bueno, esto ocurre en general con cualquier nuevo gobierno que no haya especificado muy claramente qué políticas va a realizar y qué efectos espera de esas políticas. Pero bueno, es lo que os comentaba antes, ¿no? Digamos, dentro de esa nueva amplitud de mercado que tienes Europa destacando, ¿no? Bueno, eso, inversores buscando alternativas a Estados Unidos, tienes Europa, etcétera, pero Estados Unidos no lo va a poner nada fácil tampoco. Como mencionabas, tiene una economía extraordinariamente robusta. Venimos mucho tiempo hablando de cuánto más puede prolongarse esta situación de revalorización ya carísima del S&P 500, pero es que tienes una economía, eso, con una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos años, PIB per cápita creciendo a más del 4% el año pasado. O sea, esto sigue siendo bastante extraordinario, ¿no? Beneficios, sector financiero, comunicación, etcétera, creciendo a más del 30% ¿no? en 2024, entonces tienes una situación que Estados Unidos va a seguir poniéndose difícil a las otras bolsas. Europa es un alternativo muy, muy claro, tienes un PER al 15, comparado con el 27 de Estados Unidos, pero claro, Europa en teoría está en tendencia descendente. Y Estados Unidos parece que aguanta. Entonces, bueno, sí, la Fed obviamente está esperando a todo esto, a ver si la robustez de la economía es tan fuerte como parece, si se va a mantener la inflación o no
Yo pienso que aquí pensamos que no va a ser fácil que se vuelva a ir hacia el 2%, que es más probable que se mantenga cerca del 3%, quizá un poco por debajo del 3%. Ya veremos, ¿no? Esto dependerá en buena medida, como dices, de las políticas de esta administración. Todo lo que apunta, bueno, la política arancelaria en principio a corto plazo es un poquito inflacionaria, a más a medio plazo la evidencia te dice que no es tan así. Desregulación, reducción del impuesto sobre beneficios, etcétera, todo esto son políticas que promueven el crecimiento y veremos si esto es un crecimiento que es inflacionario o no. Por eso, claro, la FED tiene muchos elementos abiertos para esperar a ver qué pasa. La FED esperando a ver. Y luego te quiero preguntar también por las políticas arancelarias. Siguen en el punto de mira, pero como tú bien referías antes, en realidad es algo que todavía no se ha concretado. ¿Se va a mantener este ruido en Wall Street a este nivel durante toda la legislatura de Trump o crees que va a haber algún momento de calma? Hombre, yo espero que haya... A ver, Trump hasta ahora está siguiendo el playbook, digamos, ¿no? El manual bastante parecido a lo que hizo en 2016-2020. Entonces, y en ese periodo también fue un momento de agitar el tarro al principio y luego asentarse el ruido y la incertidumbre. Entonces, yo no espero que esto dure todas las... Son políticas que en principio él anuncia e implementa al inicio de la legislatura y luego, al cabo... En las próximas semanas, meses, según vayamos sabiendo detalles, el mercado se va a sentar, va a incorporar esa información y se asentará. Y va a incorporar qué efectos puede tener esas políticas y listo. También hay que tener en cuenta que la gente ya conoce también el estilo de negociación de la administración. O sea, hay más efectos de segundo orden de lo que parece. Al principio ¿no? hablaba de 10% arancel sobre China, 25% sobre México, etcétera, etcétera. Bueno, esto también, al parecer, el efecto de segundo orden es que busca que sea igual de caro para China producir en Estados Unidos que producir en México y enviarlo a Estados Unidos. Con lo cual, estaría buscando que las empresas chinas fabricaran en Estados Unidos directamente y pudieran estar más bajo el control de la administración y esto podría ser positivo para el mercado. Entonces, bueno, hay varios efectos que hay que tener en cuenta, pero yo espero que esto sea algo que se resuelva en las próximas semanas, meses, en cuanto vayan anunciando detalles de las políticas. Quiero preguntarte también por la situación en dos mercados, en el de metales preciosos, con un oro que lo vemos cotizando por encima de $2.900 la onza con solidez, lo tenemos en tiempo real en 2.952, cerca de máximos históricos, a menos de $50 de 3.000, que entiendo que es un nivel psicológico muy importante. Y por otro lado te quiero preguntar por la cotización del petróleo como consecuencia de esas negociaciones de paz. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Sí, bueno, a ver, claro, son dos temas complejos y cada uno que requiere una sesión entera, ¿no? Pero bueno, ambos tienen un poco de elemento común, como dices tú, en esas negociaciones de paz y en las políticas que vaya a implementar Trump en general, sobre todo exteriores. Pero, claro, tú tienes el oro que ya viene con una tendencia muy fuerte ya antes de Trump, ¿no? Por la incertidumbre en la economía americana sobre la inflación y tipos y por incertidumbre geopolítica en general. La guerra en Rusia, también en Israel, etcétera, ¿no? Entonces, por varios motivos ya venías teniendo una demanda muy fuerte de oro, bancos centrales también, y esto estaba empujando el precio de manera histórica, ¿no? Con Trump, pues añades algún elemento más de incertidumbre que te puede seguir manteniendo el oro con fuerza y solidez. ¿Qué pasa? A futuro, elementos que pueden hacer que se relaje un poco, pues que se resuelva positivamente la guerra en Ucrania, ¿no? Esto puede aligerar o al menos apagar uno de los focos de incertidumbre y tensión, pero bueno, como decíamos antes, la economía americana sigue con su robustez, esto generará un tiempo más dudas sobre a dónde va la inflación y esto puede seguir manteniendo el oro con la demanda de bancos centrales un poco arriba durante cierto tiempo. O sea, no espero que haya una caída en el oro brusca a corto plazo. Y esto lo puedes jugar de diferentes maneras, con el oro físico, GLD o el GDX, las mineras, que también vienen con un gap muy fuerte respecto al precio y es probable que suban en los próximos meses aún más. Petróleo, bueno, viene en un nivel relativamente normal y tú tienes lo mismo, un factor de fondo muy fuerte y un factor de corto plazo, ¿no? Que es lo mismo, negociaciones en Ucrania. Oye, tenemos que ver dónde va. Si vemos que la administración americana se hace con cierto control de Ucrania, no solo metales raros que estábamos comentando, ¿no? Sino sobre ciertas rutas de suministro de petróleo, esto puede ser un factor también que juegue, ¿no?
En principio, el factor de fondo que debería ser más permanente y más fuerte es que tú tienes la oferta de petróleo ya anunciada por la OPEC, que va a aumentar a 1,1 millones de barriles a partir de abril, a 1,9, y tú tienes también que la demanda va a aumentar en principio a 1,1 según pronóstico de la Agencia Internacional de Energía, a 1,1 millones. 1,9 oferta, 1,1 demanda. En principio gana la oferta y esto debería aligerar un poco la tensión sobre el precio. ¿Se resuelve positivamente el conflicto en Ucrania? Pues aún puedes añadir otros 5 o 10 dólares de recorte sobre el precio del petróleo. En 2025 la Agencia Internacional pone el precio en unos 70, 74, 2026 en 66. O sea que en principio debería haber más probabilidad de que baje el precio de petróleo que de que se mantenga o suba. Pues así nos vamos a despedir. José Suárez Lledó, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, asesor del fondo Global Gradient. Un placer. El placer es mío, muchas gracias. Buenas noches. Y vamos a continuar cuando son las 8:42, hora central europea. Seguimos mirando pantalla, seguimos mirando tiempo real y vamos a dar comienzo enseguida